El mobbing, el acoso sexual, el maltrato físico, son formas de violencia laboral que aparecen con mayor frecuencia en las denuncias de los trabajadores. Durante toda la jornada de hoy, disertantes del país y de la región expusieron sobre cómo lograr ambientes de trabajo libres de violencia. En Sin ánimo de polemizar, se relatan las experiencias vivenciadas en esos países y qué se hace para combatirlos. Lidia Guevara Ramírez es habanera de Cuba, que hoy estuvo exponiendo en este Congreso Internacional Ámbitos de Trabajo Libres de Violencia, y uno asistía escuchando con estupor intentos de suicidio por acoso laboral, por violencia laboral. ¿Es tan así, Lidia? Buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por habernos invitado y sobre todo por haber tenido la oportunidad de venir a un congreso donde el lema era ambientes libres de violencia. De eso se trata, de que el ambiente de trabajo no sea un campo de batalla, como decía Lehmann, de que era el último lugar donde se podía matar a una persona sin temor a ser castigado en la justicia. Porque el acoso laboral o las violencias, como a mí me gusta decirle, como dicen los argentinos, las formas de violencia laboral son muy peligrosas para la salud mental de la persona. ¿Por qué? Porque es una persona acosada, una persona maltratada, humillada, perseguida. Fíjese cuántas variedades existen. No es solamente el famoso acoso laboral, no es que tiene una multiplicidad de formas de llevar a la persona hasta el suicidio. Y en los casos más graves el suicidio, y en algunos el homicidio y el suicidio, porque la persona no tiene otra salida. Reacciona. Sí, es la reacción del ser humano ante una presión. Empieza una depresión. Es un estado de depresión, de estrés, que llega a ser hasta una frustración profesional. Porque usted mismo empieza a sentirse responsable de la situación. ¿Seré el culpable? ¿Seré yo quien está creando la situación? ¿Seré incapaz de realizar el trabajo? Imagínese usted, hoy estaba hablando la colombiana de algo muy interesante. Decía, yo trabajo, me empiezan a elogiar como que realmente soy muy buena trabajadora. En el fondo están tratando de despedir a otra. Y entonces, finalmente, yo asumo la tarea mía y de la otra. A propósito de esto, ¿no? En estos tiempos en América Latina, con algunas excepciones, después de una corriente progresista muy interesante que hubo en América Latina, hoy cambia de color político o ideológico América Latina, y uno ve con preocupación el tema de la desocupación. ¿Es posible un ambiente de trabajo libre de presiones cuando hay tantos desocupados? Cuando dicen, no sé si a ustedes les pasa allí en Cuba, no te gusta, hay 20 esperando por tu lugar y quizás por menos paga. Esa es la situación no solamente de América Latina, del mundo, pero en América Latina se nota más en estos momentos porque tuvimos ese ambiente de gobiernos progresistas durante una década que nos trajo la esperanza de un mundo mejor, que es posible a partir del entierro del ALCA, que fue aquí mismo en Argentina. Las personas empezaron a sentir que podían vivir en un ambiente de trabajo mejor. Y simplemente al haber un desempleo en estos momentos bastante amplio, las personas saben que no puede haber un ambiente libre de violencia. ¿Por qué? Porque, como usted bien decía, ya los cómics incluso aparecen, si quieres trabaja 2 horas, 3 horas, o un día, o una semana. No te gusta, hay muchos esperando por ese lugar. ¿Y cuál es la realidad de su país en torno de violencia laboral? Uno entiende, supone y cree que es así, que hay un pleno empleo, o hay desocupación, o ¿cómo son los ambientes laborales en Cuba? Mira, los ambientes laborales en Cuba tienen una diferencia radical con los ambientes laborales de estos países. En primer lugar, el Estado ocupa un 85% de lo que es el empleo en el país. Hay también inversión extranjera, pero esa inversión extranjera no es libre, no es una inversión extranjera directa. Ellos tienen sus empresas al 100% extranjeras, pero los trabajadores no son de ellos.
Los trabajadores son contratados por una entidad cubana que es la que se ocupa y no se desocupa ni se despreocupa de ese trabajador. Por tanto, cualquier medida que tome la empresa extranjera con el trabajador sabe que paga una indemnización. Tiene que comunicarlo con causa, porque el despido incausado en Cuba no existe. Con causa, y la causa puede ser o falta de capacidad del trabajador, y en ese momento se le pregunta, pero si tuvo una prueba de tanto tiempo, ¿cómo tú no notaste durante la prueba que el trabajador no servía? Disculpe. Y este trabajador siente que tiene un apoyo por parte de la empresa que lo contrató y responde por su empleo. Ya cuando en algún momento deje de trabajar en la empresa extranjera, la empresa cubana le busca otro lugar. Él tiene la posibilidad de seguir trabajando. O sea, hay mucho más empleo que en otros lugares. Y pese a haber mucho más empleo, ¿se dan casos de violencia? ¿Ustedes han recibido denuncias de violencia? ¿Y qué tipo adquieren esas violencias? ¿Cuál es la sociedad que pueda estar libre de violencia? ¿Por qué? Porque la violencia se da en múltiples formas. Lo que es muy difícil identificarla, porque todavía no hemos logrado hacer visible lo invisible. Usted vio que yo hablé de eso en el día de hoy. Hay que hacer visible lo invisible porque las violencias se dan actualmente en forma de discriminación. Y una de las formas de discriminación es la violencia de género. Es el enfoque de género. Preferir el hombre a la mujer ya es un hecho de violencia. Preferir la mujer que ya esté fuera de la situación de los niños, porque la ley cubana es muy progresista en este sentido, te da 16 años el niño, o sea, ya es un joven, en que la familia, la madre tiene hasta 180 días en el año para atenderla, y por tanto si tiene 180 días en el año para atenderla y no pierde su puesto de trabajo, pues esa mujer tiene una protección mayor. Los empleadores quieren hombres. Si tienen mujeres, quieren mujeres que ya pasaron por esa etapa. Claro. Se preocupan cuando ven una mujer joven porque dicen, si no tiene hijos, los tendrá. Entonces empieza ese regateo entre mujeres y hombres, ¿cuál me es mejor? Esa es una forma de violencia. Otra forma de discriminación puede ser, no me gusta porque no tiene un vestuario adecuado, pero es que la persona no es externa, es interna, su capacidad se mide por sus conocimientos y sus habilidades. No podemos seguir midiendo a la persona porque usa un piercing, o porque usa un tatuaje, o porque es obeso, o porque es alto, o porque tiene delgadez extrema. Cualquiera de esos elementos no puede ser, o porque tiene una apariencia física agradable. Hay sectores y hay trabajos que requieren no una apariencia, sino un tipo de persona, porque, por ejemplo, para trabajar en un circo, usted no va a permitir tener una persona de 70 años y además en condiciones físicas que no puede hacer su función. Pero para trabajar en una oficina, para trabajar en cualquier lugar donde los conocimientos son necesarios y priman por encima de la apariencia física, ¿por qué discriminar? Entonces, sí existe discriminación. ¿Han recibido denuncias de acoso sexual? De acoso sexual se han recibido denuncias de maltrato, porque nuestra ley laboral dice que una de las formas de indisciplina en el país de los trabajadores es el maltrato de palabra y de obra, el trato irrespetuoso de palabra y de obra contra otro trabajador, contra un jefe o un tercero. Pero los jefes también tienen un código de ética que tienen que cumplir, y el código de ética lo firman cuando asumen los cargos, donde dicen que ellos deben tratar a los trabajadores con respeto a la dignidad de ellos y sobre todo respetar y proteger su integridad física y mental. Está puesto por ley, por código de trabajo, recientemente modificado, pero no reformado. Ustedes saben lo que significa una reforma laboral. Él fue modificado, pero no reformado. Lidia, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por hacer este tiempito en este prácticamente raíz que han tenido en el día de hoy con este Congreso Internacional. Muy amable. Ha sido de gran agrado para mí poder haber venido y acompañarlos en la noche de hoy. Ha sido usted muy amable. Bueno, nosotros establecemos aquí nuestro punto final. Los esperamos el próximo jueves, como es habitual, a partir de las 22 en Sin Ánimo de Polemizar. Y como decimos siempre, si les gustó, sintonícenos el próximo jueves. Si no les gustó, vuelva a sintonizarlo porque los vamos a hacer mejor. Gracias por haber estado.
Nos encontramos en la semana próxima.